Y me confirman si se ve la presentación. Sí, Lick se ve. Vale, muy bien. Entonces veamos acá. Bien, como lo estábamos viendo, distribuciones de probabilidad para variables aleatorias, continuas y discretas hay un montón. Por ejemplo, además de esas tres discretas que estábamos viendo ahí en la plataforma, que son las que vamos a estudiar en esta materia, pues tenemos también la distribución binomial negativa, que es como este grafiquito que tenemos acá, y lo que le comentaba hace un momento, lo de la distribución normal. En este caso esa es una continua, y esa sí no la vamos a alcanzar a abarcar en esta oportunidad, ¿verdad? Pero sí la vamos a estudiar a través de las consultas que ustedes me hagan y de la lectura que ustedes vayan haciendo. Bien, la definición así rápida que podemos repasar del contenido que ustedes seguramente ya le dieron una leidita es que una distribución o densidad de probabilidad de una variable aleatoria x es la función de distribución de la probabilidad de dicha variable. ¿Verdad? Área de curva, por ejemplo, entre dos puntos representa la probabilidad que ocurra un suceso entre esos dos puntos. Es decir, lo que nosotros hemos venido estudiando hasta este momento acerca de las probabilidades en forma de gráfica es la probabilidad de que el suceso que nosotros estamos buscando caiga dentro de una región en un plano cartesiano. Las distribuciones de probabilidad pueden ser discretas o continuas, ¿verdad? Son dos, discretas o continuas, ¿verdad? Lo mismo que como estábamos estudiando al inicio de la materia los tipos de variables que existían, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de que estábamos hablando de variables discretas? Por ejemplo, la edad de una persona, eh, la cantidad de hijos que se tiene, ¿verdad? En una familia, esas son variables discretas porque solo se cuentan mediante valores enteros, ¿verdad? Y están las variables continuas, de que esas decíamos que son las que aceptan valores con punto decimal. Por ejemplo, la estatura de una persona, el ingreso económico que una persona tiene, es decir, su salario, son tipos de variables que aceptan valores decimales y por eso se llaman continuos, ¿verdad? Entonces, a medida vayamos estudiando estas distribuciones, vamos a ver que eso se asocia también a ese estudio inicial que tuvimos. Bien, como les comentaba, una de las distribuciones que vamos a estudiar este día es la binomial, que describe la probabilidad de una variable dicotómica independiente. Es decir, una variable dicotómica independiente es una variable que tiene oportunidad de suceder o de no suceder, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el suceso, voy a clases o no voy a clases, ¿verdad? O ocurre el éxito o no ocurre, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo es que se utiliza esta? Se utiliza en situaciones cuya solución tienen dos posibles resultados, como les comento. Por ejemplo, al nacer un bebé puede ser varón o hembra. En el deporte, un equipo puede ganar o puede perder, ¿verdad? Estamos hablando de dos sucesos. O ocurre algo o no ocurre. Un tratamiento médico puede ser efectivo o inefectivo. Que un ser humano esté vivo o muerto, que esté enfermo o sano, o que un suceso sea verdadero o falso, como las preguntas de los exámenes, ¿verdad? O está correcta o está incorrecta. Prueba múltiple de cuatro alternativas, correcta o incorrecta. ¿Por qué? Porque de las cuatro alternativas que nos aparecen en un examen, solo una es la correcta, ¿verdad? Entonces al final, la pregunta o está buena o está mala. Algo que pueda considerarse como éxito o fracaso, ¿verdad? Entonces, el origen que tiene esta noción de la distribución binomial viene desde los experimentos de Bernoulli, ¿verdad? Que sus usos son en la estimación de proporciones y en pruebas de hipótesis de proporciones, ¿verdad? Pero ahí me estoy adelantando a la unidad 5 con esto, ¿verdad? Esto de estimación de proporciones y pruebas de hipótesis es la siguiente unidad, ¿verdad? Esto todavía no nos compete ahorita. Bien, como les comentaba, en cada prueba se definen si existen éxitos o fracasos, ¿verdad?
El resultado obtenido, ¿verdad?, en cada prueba es independiente de los resultados obtenidos en pruebas anteriores. La probabilidad de un suceso P es constante y no varía de una prueba a otra. La probabilidad del complemento es 1 menos P, ¿verdad? Si recuerdan, en teoría de conjuntos esto se ve también del complemento, ¿verdad? Por ejemplo, la probabilidad de que yo vaya a un concierto de que se va a realizar este año en el país es de 0.6, digamos. Entonces, el complemento de esa probabilidad, ¿cuál es? Es decir, la probabilidad de que yo no vaya a ese concierto. ¿Cuánto es lo que falta para llegar a 1? ¿Verdad? Si 0.6 es la probabilidad que yo vaya al concierto, ¿de cuánto es la probabilidad entonces que no vaya? ¿De cuánto es? Si ya sabemos que la suma de todas las probabilidades es 1, ¿verdad? A lo mucho 1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no vaya? 0.4. 0.4 exactamente, ¿verdad? Entonces, esa noción tengámosla presente porque nos va a servir para los ejercicios de la distribución binomial. Vean. Si repetimos el experimento n veces, podemos obtener datos para armar una distribución binomial. Ah, vaya, ¿esto qué significa? Pongamos el mismo ejemplo que le estoy comentando, la probabilidad de que yo vaya a un concierto. Mi probabilidad es de 0.6. La probabilidad de que no vaya es de 0.4, como nos lo dice la compañera. Entonces, si repetimos ese experimento n veces, es decir, le preguntamos a n personas que si van a ir al concierto, entonces lo que estamos armando es una distribución binomial. Con toda la gente a la que le preguntamos, mira, y vos vas a ir, y vos vas a ir, y vos vas a ir, ¿verdad? Entonces, al juntar un montón de personas, estamos armando una distribución binomial. ¿Y qué es lo que vamos a calcular al final? La probabilidad de que la gente, ¿verdad?, del Salvador vayan al concierto del artista X, ¿verdad?, que va a realizar el concierto acá en el país, ¿verdad? Bien, entonces veamos. Para esta distribución, lo que vamos a necesitar son algunos datos que están aquí en rojo. Necesitamos saber, en un ejercicio de la distribución binomial, necesitamos saber, es decir, el ejercicio nos tiene que dar esa información, es la cantidad de pruebas, cuántas veces se hizo la prueba. Para el ejemplo que le estoy dando, cuántas veces, a cuántas personas se les preguntó si iban a ir al concierto, por ejemplo. La probabilidad de éxitos, P, ¿verdad? Un solo valor. Y utilizar la función matemática de la distribución binomial, que es la que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Es decir, es esta, ¿verdad? Esa que tenemos acá. La distribución, ¿verdad? En la que la función de probabilidad es la probabilidad de que X, la variable aleatoria, tome un valor de K en específico. ¿Cómo se define esa fórmula? La probabilidad de que X sea igual a un valor de K es igual a n factorial, ¿verdad? Ese signo de admiración es factorial, ¿verdad? Dividido entre K factorial multiplicado por n menos K, ¿verdad? Multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a la K, multiplicado a su vez por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos K, ¿verdad? Es decir, de que lo que hacemos acá es de que la probabilidad de éxito le ponemos como exponente, ¿verdad?, la cantidad de aciertos o la cantidad de experimentos que yo estoy haciendo. Eso lo multiplico por la probabilidad del fracaso y lo elevo a la cantidad de experimentos menos el valor que yo ando buscando aquí de K inicialmente, ¿verdad? Sé que suena todo enchubolado, ¿verdad?, estar leyendo así de forma teórica la fórmula, pero ya vamos a ver un ejemplo donde nos va a quedar más claro, ¿verdad? Y ya nos va a quedar más bonito cómo es que se usa la fórmula. Bien, el ejemplo es este, miren. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces? Bien, ¿qué es lo que nos dice este problema? El número de aciertos K es 6, ¿verdad? Esto significa de que X es igual a 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy analizando es qué probabilidad tengo de obtener el éxito.
¿qué probabilidad tengo yo de obtener lo que el ejercicio me está diciendo? ¿Y qué es lo que el ejercicio me está diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 caras? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 6 caras? Ah, perfecto. Entonces significa de que yo voy a colocar en la fórmula que x es igual a 6, ¿verdad? La probabilidad de que x sea igual a 6, ¿verdad? O sea, ese valorcito k. El número de experimentos n, ya me lo están dando también. Dice que la moneda se va a lanzar 10 veces. 10 veces. ¿Verdad? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Esa, fíjense que no nos la está dando el ejercicio, porque el ejercicio solo nos está planteando una pregunta. Pero nosotros de antemano ya sabemos, ¿verdad? Cuando yo lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara? Olvidándonos de este ejercicio que está acá, ¿verdad? Olvidándonos de esto. En general, ustedes se meten la mano a la bolsa, sacan una moneda y lanzan, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara? Solo en ese lanzamiento, ¿verdad? Es de 0.5. ¿Por qué es 0.5? Porque ustedes al lanzar la moneda pueden obtener dos valores. Cara o corona, número, no recuerdo cuál es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Pero solo tienen dos resultados posibles. Entonces de esos dos resultados, el que aparezca cara es 1 dividido entre 2. O sea, es 0.5. Por eso tenemos el 0.5 acá, ¿verdad? Entonces la fórmula queda de la siguiente forma, ¿ve? La probabilidad de que x sea igual a 6, o sea, la probabilidad de que yo obtenga 6 caras, es igual a n, ¿verdad? ¿Quién es n? Es 10. Entonces colocamos aquí 10 factorial dividido entre 6 factorial, ¿verdad? Porque así nos lo dice la fórmula, multiplicado por 10 menos 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice aquí la fórmula que hay que colocar n menos k. N es 10 y k es 6. Entonces, 10 menos 6, factorial. Luego esto va multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a la k. La probabilidad de éxito, o sea, p es 0.5 elevado a la 6, multiplicado por 1 menos p, miren, 1 menos p acá, 1 menos 0.5, y eso elevado a la n menos k, o sea, 10 menos 6. ¿Ya? Metiendo todo esto en la calculadora, ¿verdad? Poniendo todo esto en la calculadora, nos resulta de que la probabilidad de obtener 6 caras es 0.205. Es decir, que la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar 10 veces una moneda es de 20.5%. Pero ¿cuál es el desarrollo de esta fórmula? ¿Cómo desarrollamos esta fórmula? Para desarrollar este ejercicio se lo voy a mostrar de la siguiente forma. Solo permítanme un segundo.
en este Paint lo vamos a hacer. Bien, veamos. La fórmula nos está diciendo la probabilidad de que x sea igual a 6 es igual a 10 factorial sobre 6 factorial, y aquí 10 menos 6 factorial, y esto va multiplicado por 0.5 elevado a la 6, y esto a su vez multiplicado por 1 menos 0.5 elevado a la 10 menos 6, ¿verdad? Ajá, ajá, vale, perfecto. Entonces, para desarrollar esta fórmula, lo siguiente es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, y en esto váyanme ayudando, porfa. 10 factorial, ¿a cuánto es igual? Es igual a 3.628.800. 628.800. 800. Ok, Sí. vale. 6 factorial, ¿a cuánto es igual? Toda la operación ahí es igual a 17.280. Vale, 17.280. 280. 280. 280. Vaya, sale bastante el 6 factorial, ¿verdad? Y 10 menos No, 6, no, esto es toda. igual. Toda la Ah, es todo. operación. Vale, todo lo del Ujú. denominador entonces. Sí, todo. Ah, vale, ok. 280, muy bien. En este caso, 0.5 elevado a la sexta, ¿a cuánto es igual? A 0.015625. Llevo un 0. Es Ah, cero. 0.015625. Ahí se lo vamos a poner, ok. Muy bien. Va. Luego en el siguiente caso, aquí en esto 1 menos 0.5, bueno, eso es 0.5 y eso elevado a 10 menos 6, eso es a la cuarta. O sea, de que este 0.5 elevado a la cuarta, ¿cuánto es igual? A 0.0625. 0.0625 y aquí tenemos 0.015625, ¿verdad? Y acá, en lugar de esto, díganme cuánto es, porfa. 3.628.800 dividido entre 17.280. 210. 210, ok, 210, ¿verdad? Y esto va multiplicado. Entonces, para finalizar, la multiplicación es 210 por 0.015625 por 0.0625.
Toda la multiplicación me dio 0.20, 50, 78. No sé cuántos decimales necesito. Vamos a ver. 4 decimales. 0.2050. 2050. 2050. ¿No lleva un cero acá después del punto? No. Vamos a ver. Va, entonces quiere decir de que uno de estos datos de aquí arriba es de revisarlo otra vez. Vamos a ver. El 10 factorial, eso es 3.628.800. Ajá, ahí estamos bien. El 6 factorial, este me lo indicó de una sola vez, ¿verdad? Sería 6 factorial multiplicado por 4 factorial, ¿verdad? 17.280. Ajá, ahí estamos bien. Luego veamos acá. 0.5 elevado a la sexta. 15.625. Y luego 0.5 elevado a la cuarta. 0.625. Quiere decir entonces de que aquí o sea que 0.0115 multiplicado por 0.625. Ah, pues sí, está bien. Entonces acá tenemos 0.2050. Le vamos a poner, quiero ver. Ah, el siguiente es un 7, entonces le vamos a poner 2051, ¿verdad? Bien. Eso significa entonces de que si tenemos la probabilidad de 0.2051, si eso lo queremos expresar en porcentaje, ¿verdad? Es el 20.51%, ¿verdad? Es decir, de que la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces es del 20.51%, ¿verdad? Es decir, lo mismo que tenemos aquí abajo, el 20.5%. Así que entonces mediante esa corroboración, ¿verdad? Nos damos cuenta de que los cálculos son ciertos, ¿verdad? En realidad 20.5, ¿verdad? El resultado que se obtiene. ¿Ya? Estamos bien. ¿Se comprende este procedimiento? Tanto el planteamiento del ejercicio que tenemos acá como el desarrollo a detalle de la fórmula. De mi parte, sí. Va, chévere. ¿Los demás? ¿Seguimos o hay algo que se nos quede? ¿Hay algo que no haya quedado del todo claro? ¿Todo bien?
Bueno, pues sigamos entonces. Bien. Ejemplo 2. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado 8 veces? La probabilidad de obtener 4 veces el número 3 al lanzar un dado 8 veces. Ya, 8 veces. Veamos entonces. El número de aciertos K es 4. ¿Verdad? Porque es un valor en específico que nosotros necesitamos de todos los lanzamientos. Es decir, de todos los experimentos, ¿cuántos son los que a mí me interesan? ¿Verdad? ¿Cuántos me interesan? Me interesan 4. Dice, obtener el número 3. Ese de obtener el número 3 es un valorcito de distracción, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Porque lo mismo sería que me digan probabilidad de obtener 4 veces el número 5, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Lo que hay que tener en cuenta acá es de que de repente siempre va a aparecer un valor como distractor. ¿Verdad? Tengamos cuidado con eso. Siempre pensemos en la distribución binomial. Me interesa saber del total de experimentos que se hacen. Necesito saber cuántos a mí me están pidiendo o cuántos me están exigiendo que yo averigüe que son éxitos, ¿verdad? La probabilidad de obtener ese éxito, es decir, de obtener 4 veces un valor específico del dado, ¿verdad? Ya no me voy a referir a él como número 3 para evitar esa distracción, ¿verdad? Sino que entonces, probabilidad de obtener 4 veces un valor del dado al lanzarlo 8 veces. Entonces, como nos lo dice acá, el número de aciertos es 4, ¿ok? K entonces vale 4. El número de experimentos N son 8, ¿verdad? ¿Cuántas veces se lanza el dado? 8 veces. Probabilidad de éxito es 1 sobre 6. ¿Por qué es 1 sobre 6 la probabilidad? Porque de todos los valores posibles que